La mañana de Juan Domingo. Alfredo, vos fuiste a Cuba, te juntaste con John William Cook, con Alicia Guren y con la Así es. intención de acompañar a Ernesto Che Guevara en Bolivia. Contanos un Sí. poco. ¿De qué cosa? ¿De eso? Contanos el clima de época. Eh, ¿Cuáles eran los Eh, sentimientos? ¿Cuál era? bueno, Porque si no, ellos lo pintan como si fueran claro. terroristas, todo eso. No, No tiene nada bueno, que ver. nosotros éramos militantes de los años 60, no de los 70. Es decir, no era nuestra historia la de Montoneros y la de Ler, sino la de la Revolución Cubana, que había influenciado tanto a los jóvenes argentinos. Fíjense en que en esa época se creó la Coordinadora de Juventudes Políticas, donde la juventud peronista, radical, demócrata, progresista de aquella época, la socialista y la comunista, se juntaban muchas veces en oposición a sus propios partidos y apoyaban, digamos, tanto a la Revolución Cubana que se crearon en ese momento las brigadas de voluntarios que iban a combatir si llegaba el caso de que Cuba fuera invadida por los norteamericanos, como después se produjo, iban a combatir al Franco de los cubanos y en defensa de la revolución. Claro que esta revolución cubana influenció muchísimo. Claro que, digamos, la figura del Che eh, era una figura mítica para tantos de nosotros y siempre en algún momento se pensaba que se podía alcanzar los dos retornos. Vale decir, el retorno del general Perón a la Argentina y el retorno del Che, juntos a encabezar una lucha revolucionaria que cambiaría la historia argentina y derrotando de una vez por todas este dúo siniestro de la oligarquía y del imperialismo. Ahí Estábamos estaba imbuidos, Gustavo Rearte, ¿no? Impulsando claro. unir Entonces, las dos cosas, ¿no? uno de los jóvenes, seguramente yo siempre pienso que era el más destacado de todos nosotros, el que tenía más carisma, el que tenía más, incluso más experiencia, venía de 10 años de combatir en la resistencia peronista, era Gustavo Rearte. Entonces, en ese momento, como yo cuento por ahí en algún libro, se hace una reunión en Cuba, donde participa la Juventud Peronista Revolucionaria encabezada por Rearte, una parte del trotskismo que venía de lo que se llamaba la calle Posadas, que fue un grupo, digamos, de gente que se dedicaba también a la lucha armada y que le explotó en un departamento una bomba, y los sobrevivientes de ese grupo trotskista estaban encabezados por Stamponi, una gran persona, por otra parte, un grupo que venía digamos, de la Juventud Peronista Universitaria, estaba un Pinzolá, y un grupo que veníamos del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, y todos ellos reunidos en Cuba con la idea de que iniciábamos una etapa de lucha armada en la Argentina bajo la conducción del Che. Ninguno de nosotros logró ese cometido, ninguno de nosotros conoció ni siquiera personalmente al Che, pero vía radio comunicamos con él y según los cubanos que nos transmitían, no es que escuchábamos la radio del Che, sino que un cubano nos decía lo que le decíamos nosotros y a su vez nos traía la respuesta, nos dijo de que el Che estaba muy contento con esto y que esperáramos órdenes y siguiéramos nuestro entrenamiento militar, porque todos estábamos en Cuba entrenándonos militarmente para entrar a la guerrilla y para participar en lo que nosotros en ese momento creíamos la solución a los problemas argentinos, que era empuñar el fusil. Hay que decir que estábamos bajo la dictadura de Onganía, donde no había partidos políticos, donde había represión, donde había pasado la noche de los bastones largos en la universidad. Vale decir, no es que éramos campados por área de que decíamos vamos a hacer la lucha armada, no, había un sentimiento muy importante y pensábamos
y en ese momento quizás tendríamos algo de razón, que una parte de la suboficialidad del ejército, que tenía todavía mucha reminiscencia de su pasado en el peronismo y de su ingreso a la vida militar gracias al peronismo, podrían tener una actitud, si no de apoyo, al menos de benevolencia con esta lucha nuestra. Bueno, recordemos que en esa época se había bombardeado a la ciudad de Buenos Aires, matando cientos de personas. Claro, eso había sido 10 años antes, ¿no? Pero veníamos de 10 años, de resistencia peronista, de 10 años donde los jóvenes y sindicalistas, sobre todo del peronismo, levantaban la bandera de la resistencia y la bandera del cambio. Y eso era efectivamente la base con la cual nosotros contábamos para poder tener cierto grado de éxito, al menos en esta aventura que, lógicamente, si uno lo habla en el 2024 no tiene sentido, pero en el 1966, 1967 tenía un sentido. Recuerdo también, Alfredo, recuerdo también la última entrevista, fueron 3, del Che con Perón en Puerta de Hierro, que el Che fue disfrazado de franciscano, donde Perón le dijo 2 cosas cuando se separaron. El Che iba a Angola en ese momento y después a Bolivia, y entonces Perón le dice: tenga cuidado en Bolivia porque usted es asmático. Tenía mucha experiencia Perón con el tema porque había estado como vedor en la guerrilla italiana, en los montes de Italia. Le dice: tenga cuidado porque usted es asmático y entonces va a ser medio Che en Bolivia por la altura. Y también puede ser una traición. Él no confiaba en el Partido Comunista, que incluso no, para nada. En Argentina no quería saber nada con el Che. Incluso prohibían ver, si alguien viajaba a Cuba, prohibían entrevistarse con el Che. Y además le puso en claro que no hablaba la lengua indígena y que eso iba a ser contraproducente. Y finalmente le dice Perón al Che: Ernesto, le dice, si usted ingresa finalmente a la Argentina, porque la idea del Che con Bolivia era que daba a varios países que él intentaba liberar, con los grupos que le respondían en los distintos países, y el objetivo del Che era llegar a Argentina, y Perón le dice: Ernesto, si usted llega a ingresar a la Argentina, el peronismo lo va a apoyar. Así que sí, digamos, claro, efectivamente, Rearte participaba en esto con el beneplácito de Cook, que a su vez tenía el beneplácito de Perón. Era claro de que no, digamos, y Rearte lo dijo en esas reuniones, lo dijo claramente: nosotros acataremos al Che en la medida en que Perón esté de acuerdo con el Che. Porque era lógico que fuera así, ¿no? Efectivamente, lo que vos acabás de nombrar es parte de la historia, y así fue, lo doy testimonio.